Soy la que duerme con su papá. Quería compartir esta historia con ustedes. Ya pasó varios años. Es algo que me pasó de pequeña y lo recuerdo muy bien. También un poco para liberar mi corazón y contarles estas situaciones tan duras que puede vivir un hijo en medio de una separación. Mi papá es un arrocero conocido en el pueblo. Tenía una finca con cultivos muy grandes de arroz y aparte también tenía ganado. Cuando tenía 6 años, gracias a la infidelidad de mi padre, mi mamá decide no aguantar más, así que mi papá se fue a vivir en el pueblo donde teníamos la finca y nosotros en la ciudad. Soy la menor de 4 hermanos, así que no tuve las facilidades de ir al pueblo a ver a mi papá. Es más, en mi mundo de niña no entendía mucho qué pasaba, así que a él lo tenía en un pedestal y pensaba que toda la culpa era de mi mamá. Siempre busqué la aprobación de él. Para mí, él era mi todo. En unas vacaciones que tenía de mi colegio, le pedí a mi hermana que si me podía llevar a ver a mi papá. Así que organizamos viaje para el fin de semana ir. Nos íbamos ella, su novio y yo. Cuando llegamos de sorpresa en la tarde, mi papá tenía una casa muy grande. Nos encontramos que la mamá de mi papá, la cual no he tenido mucha relación con ella, y una hermana de él también, que tampoco hemos tenido relación, estaban sentadas ahí, afuera de la casa tomándose unas cervezas. Cuando nos vieron, ellas salieron y le gritaron a mi papá para que salieran a recibirnos. Él emocionado nos recibe, cogió nuestras maletas y nos mostró dónde nos íbamos a acostar. Aunque yo tenía en mi cabeza que dormiría con él porque tenía ese deseo, nunca lo había hecho, lo extrañaba tanto que era lo que más esperaba. Cuando estaba la muchacha de servicio, barriendo el cuarto de mi papá, yo entré, saludé y dejé uno de mis bolsos en el cuarto. Le dije gracias y me acosté en la cama. Ella me cogió del brazo, me quitó de la cama, me sacó del cuarto y me dijo, yo soy la que duermo con su papá. Al instante me cerró la puerta en la cara. Yo comienzo a llorar y mi hermana sale corriendo a preguntarme qué había pasado ahí. También llegó mi papá. Les conté lo que ella me había dicho y mi hermana me dijo, ve y busca a mi novio y salgan al parque. Mi hermana abrió la puerta y comenzó a gritarle a esa señora y a mi papá. Yo solo escuchaba a mi hermana gritar cuando mi querida abuela me dice, claro, es que tú no tienes por qué dormir con tu papá, ya estás muy grande para eso. Él ya tiene a alguien para compartir su cama. Pobrecita, entonces ¿dónde dormiría ella? A lo que me pongo a llorar más y el novio de mi hermana me sacó a comprarme un helado y calmarme. Cuando llegué vi a la señora subirse en la moto con un bolso y mirarme mal. Mi hermana también tenía nuestras maletas en la puerta y me dice, vámonos a quedarnos en un hotel. No te preocupes. Y nos fuimos esa noche al hotel. Desde ese día se abrieron un poco mis ojos a la realidad, aunque era una niña y no sabía tanto los alcances de las personas y menos de las heridas. Meses después comencé a soñar esto. Estamos en la finca caminando por el cultivo con mi papá y esa señora llegaba y abrazaba a mi papá. Y cuando veía su cara era una cobra y yo gritaba para que mi papá viera y no me creía. Él me dejaba un momento sola con ella y se convertía toda en una serpiente y comenzaba a perseguirme. Cuando llegaba mi papá, ella se transformaba normal. Y ahí mismo en el sueño, cuando mi papá decide creerme, le hace daño a él. Después iba atrás de mí. Ahí me despertaba. Durante 2 meses seguidos, todos los días soñaba eso, a la misma hora. Yo dormía con mi mamá y ella ya a esa hora estaba pendiente de mis pesadillas. Orábamos y nos volvíamos a dormir. Mi mamá muy en el fondo sabía que algo nos estaba haciendo esa señora, que quedó muy molesta por lo que se vivió ese día. Nosotros no teníamos ni idea de la existencia de ella. Es más, ese día cuando íbamos a su casa pensamos que vivía solo. Ver cómo su familia, su hermana y mamá no nos querían y ver a mi papá en otro cuento me hizo reevaluar mucho cómo lo veía. En un par de horas abrí los ojos y supe que mi papá no era ese hombre que tanto quería para mi vida. Y sé que es mi papá y que las cosas no marchan bien en las relaciones, pero siempre fue muy tapado y nunca nos contaba mayor cosa. Siempre añoramos de su presencia en nuestras vidas y por eso quería ese reencuentro, que a mi parecer no creo que fue el mejor momento. Después de varios meses comenzó a salirme granos en la cabeza, en el cuerpo entero. Me empecé a rascar y me empezaron a salir costras muy dolorosas. Tuve piojos. Bueno, pero quién no, ¿no? Pero eran unos animales que por más que me aplicaba cosas, no se me quitaban. Mi mamá me dijo que si era necesario,
podíamos cortar el cabello, porque era muy hermoso, pero lloré tanto que no se hizo esa parte. Y también, por una extraña razón, era muy difícil de quitar, porque tenía unas ronchas muy tenaces en la cabeza, que me hacían gritar del dolor cuando me aplicaba el producto para matarlos, y cuando pasaban el peine, fueron unas semanas muy críticas. Ahora que lo pienso bien, todo eso lo hicieron con el deseo de que me quedara calva, porque realmente el desespero era tan grande que se llegó a pensar eso. Por otro lado, en las noches a mi hermana la tiraban del pelo y le quitaban la cobija, todo en el mismo lapso de tiempo. Cuando pedimos a unos pastores y sacerdotes que oraran por mí y mi hermana, y las cosas fueron cambiando, aunque sonaban cosas en el techo del apartamento donde vivíamos y era un edificio donde arriba estaba sin nadie. En uno de mis sueños comencé a ver a un muñeco con agujas en uno de los baños de la finca y se lo comenté a todos. Cuando fuimos, efectivamente ahí estaba ese muñeco. No sé qué hicieron con él, solo sé que después de ese día mis pesadillas en sueños se fueron. Realmente pienso que hay mujeres muy malas que hacen mucho daño, sobre todo por celos y envidia. Gracias a Dios contamos con personas muy buenas a nuestro alrededor que nos ayudaron a salir de este problema. Pero como se dice, lo que le deseas a alguien, el doble te llega para tu vida. Recuerda que esta historia no nos pasó a nosotros, es una historia que nos manda una seguidora y la contamos de manera anónima. Un abrazo.